¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el tema este tan interesante de las falacias. Hay un hecho básico, fundamental de la existencia, a saber que las cosas son compuestas. Al decir que algo es compuesto, estamos diferenciando en el ser las partes y el todo, porque toda composición está compuesta, obviamente, por partes, que llamamos partes, en una forma muy general, y que forman un todo. Ahora, ¿cuál es la relación entre las partes y el todo? Vamos a un ejemplo. Si las partes de una realidad, de una cosa, son invisibles, por lo tanto, el todo es invisible. ¿Qué les parece este razonamiento? En principio parece verdadero, porque si todas, no algunas, sino todas las partes son invisibles, entonces el todo, lógicamente, será invisible. Y sin embargo, cuando bajamos a la realidad concreta, descubrimos que no es así. En efecto, un tejido celular está compuesto por partes invisibles, a saber, por células. Invisibles, digo, al ojo humano. Ahora, miles y miles y millones de células invisibles, o sea, solamente visibles gracias al microscopio, pero al ojo humano invisible forman un todo visible. ¿Sí? Entonces aquí encontramos como una especie, si quieren, de contradicción, porque si todas las partes son invisibles, el todo también debería serlo, y vemos que no es así. ¿Y por qué no es así? ¿Acaso el todo no está compuesto por la totalidad integrante de las partes? Les doy otro ejemplo. La selección de fútbol, la selección nacional de fútbol, está formada por los mejores jugadores de la Argentina, en mi caso, ¿no? Está formado por los mejores jugadores, por lo tanto, es el mejor equipo. Claro, si todas las partes son las mejores en su orden, o sea, el mejor arquero, los mejores defensores, los mejores armadores, los mejores delanteros, etcétera, el equipo será el mejor, pero de hecho no es así. Como ustedes saben mejor que yo, un equipo formado por grandes jugadores puede ser un equipo regular hasta malo y perder muchos partidos. ¿Por qué? Y porque en este caso el todo no es la suma de las partes. En el caso del tejido celular, que es visible siendo que sus partes son invisibles, sí, el tejido es la suma de las partes. En cambio, en el caso de un equipo de fútbol, un equipo no es la suma de los jugadores, de sus miembros. Es algo más, es otra esencia, que puede ser, repito, bueno o malo. Puede ser también de alguna manera al revés, que los jugadores regulares formen parte de un equipo excelente gracias a un director técnico muy hábil que sabe aprovechar los talentos de los jugadores, mientras que el director técnico de la selección nacional de fútbol no sabe aprovechar más talentos de sus jugadores, ¿no? Entonces aquí esta falacia nos señala al menos dos cosas. En primer lugar, la compleja relación existente entre las partes y el todo, y cómo no existe una sola idea de todo, sino que hay muchas formas de todo, ¿no? La falacia que acusó Russell en su debate con Copleston acerca de Dios, mejor dicho, acerca de la causalidad del mundo, Russell le critica a Copleston precisamente que al señalar que las partes tienen causa, no se sigue de este hecho que es empírico, que el todo tenga causa. Si el hombre, cada hombre, usted y yo somos causados, no significa, dice Russell, que el todo, a saber, la raza humana, tenga causa. Ahora, ustedes sienten que el todo, aquí que Russell señala como la raza humana,
es un todo lógico, es una idea, un concepto, cuando en realidad el todo, ¿no?, de la raza humana, de los hombres, no es la idea de la raza humana, sino todos los hombres concretos que en cuanto tales todos ellos tuvieron una causa, ¿no? Y entonces, ¿cómo se relaciona cada persona individual con la raza humana? La raza humana señala el todo. ¿En qué sentido señala el todo, no? Bien, entonces, sobre esta relación dialéctica entre las partes y el todo, se arraiga, o se esconde, mejor dicho, la falacia ad compositionem, ¿no? Pero, más allá de esta estructura errónea, podemos señalar aquí como causa de la falacia la ambigüedad. Para Tomás es muy importante la enseñanza acerca de que las palabras pueden ser unívocas, análogas o equívocas. Hoy no usamos el término equívoco, sino ambiguo, que es un término similar. Quiere decir que un término puede señalar una sola cosa. Por ejemplo, el término león puede señalar solamente al animal león, o bien puede ser análogo. Este hombre es un león. De hecho, al Señor la Biblia lo llama el león de David, el león, sí, de Judá, perdón, león de Judá, ¿no? Eso se llama analogía. Estoy como transfiriendo las cualidades del animal león a determinadas personas que se comportan como leones, pero no son leones. O sea, es una analogía, una semejanza. Pero después, ¿no? Si el director del zoológico, por ejemplo, es el señor Federico León, entonces llama a alguien al zoológico, si me da por favor con el león o con león, entonces el secretario se deje de molestar, claro, porque él cree que le están haciendo una burla, que están llamando al león, al animal, y no con el director Federico León. Bien, eso se llama equívoco. Bien, esto es de enorme importancia porque cuando decimos, por ejemplo, que siendo todas las partes invisibles, el todo debe ser invisible, tenemos que aquí señalar la ambigüedad de un término, a saber, el término invisible. Claro, porque algo puede ser invisible por esencia, como por ejemplo el alma humana, o puede ser invisible en forma relativa, por ejemplo una célula. Pero, o sea, es invisible no por esencia, porque es visible. ¿Por qué es visible? Porque es material. Una célula, por más pequeña, por más minúscula que sea, es material y por lo tanto es visible. Ahora, no es visible para nosotros, porque no tenemos una vista tan aguda. Entonces, aquí el problema está en la ambigüedad del término invisible. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con determinadas dificultades, ¿no?, y contradicciones y paradojas, lo que tenemos que hacer generalmente es tratar de analizar el significado de los términos. ¿Qué significa invisible? Si es una invisibilidad absoluta, entonces la suma de partes invisibles en forma absoluta dará un todo invisible, obviamente. Pero si es una invisibilidad relativa, es decir, en relación al ojo humano, cuanto más células constituyen el todo, más cerca van a estar del ojo humano. Finalmente el hombre terminará viendo una determinada unidad celular. No sé cuántas se requieren para que la vea el ojo humano sin la ayuda del microscopio. No sé si serán miles o millones, no lo sé. Pero de todas formas llega un momento en que empieza a ser visible. Entonces, ¿cómo puede ser que las partes invisibles formen un todo visible? Porque la invisibilidad aquí no es absoluta, sino relativa. ¿Ven? Esto es lo que se llama ambigüedad o términos equívocos. Esto es de enorme importancia porque hay una ley fundamental de la lógica que es de las primeras e indispensables, que es la ley de identidad, que se llama. ¿Qué significa identidad? Es un término que hoy es muy usado, por ejemplo, en la ideología de género, la identidad de género, ¿no? ¿Qué es la identidad?
Bueno, identidad es algo tan sencillo como que cada cosa es idéntica a sí misma. O sea, cada cosa no es otra cosa, sino que es idéntica a sí misma, ¿no? Para Aristóteles y para Tomás también, la percepción de la identidad proviene secundariamente a partir de la percepción de la contradicción. Es decir, yo percibo que no soy el otro. Es decir, yo percibo que esto no es otra cosa. Entonces, en oposición al otro, a otras cosas, ¿no? El ser determinado por una esencia, ¿no? Es decir, no es otra cosa, contradicción. Por eso, para ellos, la primera ley de la lógica y de la realidad es la ley de no contradicción. O sea, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, ¿no? Bien. Ahora, entonces, fíjense ustedes que la ambigüedad atenta precisamente contra la ley de identidad. ¿Por qué? Y claro, porque nosotros señalamos con un mismo término diversas cosas. Señalamos al león, animal, y a Federico León, ¿no? El director del zoológico, ¿no? Bueno, a ver, otros ejemplos. Agítese antes de usar, ¿no? Entonces se pone fulano las zapatillas antes de tomar el jarabe, corre un par de vueltas a la manzana, llega a su casa, la esposa le pregunta, ¿qué hiciste? Fui a correr, ¿para qué? Para tomar el jarabe. ¿Por qué? Porque aquí dice agítese antes de usar. Esto es lo que se llama precisamente ambigüedad, porque el agítese aquí no está referido al consumidor, sino al frasco. Claro, el productor, el laboratorio, ¿no? Debería haber escrito quizá agite el frasco antes de usar. Lo que sucede es que generalmente nosotros suponemos que el que nos escucha tiene buena voluntad y es más o menos razonable, ¿no? Es decir, se supone siempre la razonabilidad por parte del otro. Es decir, se supone que se va a entender que se entiende, ¿no? Se supone que se entiende. Bien. Y así infinidad de ejemplos más o menos cómicos, ¿no? Es decir, o más o menos trágicos, muchas veces muy trágicos, tremendamente trágicos, a causa de la ambigüedad, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en el término rey, pensando un poco acerca de este tema de la ambigüedad, ¿no? Cuando los reyes magos van a Herodes, ¿no? Y le dicen, venimos a adorar al rey. Herodes tiembla porque el término rey para Herodes no significa lo que significaba para nosotros, ¿no? Cuando nosotros pensamos en Cristo como rey, no pensamos en un tirano oriental, en un déspota tipo Herodes o un zar, o un emperador romano, sino pensamos en otra realidad absolutamente distinta, claro, pero usamos el mismo término, rey, ¿no? Entonces Herodes como rey. Llama a los sabios dónde deben hacer el rey. Los sabios que no saben tampoco de qué se trata todo esto, ¿no? Dice, bueno, el rey debe nacer en Belén, etcétera, ¿no? Porque está escrito, etcétera. Claro, pero ¿qué tipo de rey? ¿Qué significa aquí el término rey, ¿no? ¿Tenía razones Herodes para temblar de miedo y finalmente tomar esta decisión espantosa, ¿no? De la matanza de los niños de Belén? Obviamente el problema de Herodes no es un problema lógico, ¿no? Es decir, ojalá fuese un problema lógico. Es un tirano, una persona malvada, inhumana, ¿no? Pero sin embargo, hay aquí también un aspecto lógico, ¿no? Que vale la pena resaltar, porque las ambigüedades pueden ser cómicas, o sea, digo, pueden ser trágicas, en diversos niveles, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, que el término, bueno, hablando del término de la identidad, ¿no? La dificultad que tenemos nosotros en discernir el tema de la ideología de género, ¿no? Porque hay una ambigüedad básica, que es la ambigüedad entre el ser y el percibirse. Un tema cultural y jurídico, legal, en definitiva se resuelve en la filosofía. El ser y el percibirse.
el percibirse y el ser, o sea, son términos obviamente que son distintos y señalan realidades distintas, ¿no? De hecho, hay una encuesta que dice que el 80% de los argentinos se percibe como perteneciente al 20% más inteligente de la población. Entonces, claro, uno dice, hay por lo menos un 60% que se percibe ser lo que no es. Claro, ¿cómo puede ser que el 80% sea el 20% más inteligente? Claro, hay una percepción de ser más inteligente de lo que uno es. No hay dificultad en aceptar que una persona siendo varón se perciba mujer. Y no hay dificultad en aceptar que una persona siendo mujer se perciba varón. Pero sí hay dificultad en identificar el ser con el percibirse. Por más que haya filósofos digamos, de gran renombre que han hecho historia, que han afirmado la identidad entre el ser y el percibirse, sin embargo nos resistimos en el fondo y en la práctica, en la vida cotidiana, a identificar estos dos términos, ¿no? Ser no es percibirse. Entonces, por lo menos distinguir estos dos aspectos nos puede ayudar un poco a separar diversos aspectos de la cuestión, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo ven ustedes la falacia ad composizione, ¿no? Esto es una falacia que no se resuelve fácilmente, porque en algunos casos las cualidades de las partes sí se transmiten al todo, en otros casos no. ¿Por qué? Y porque la realidad es compleja, ¿no? No es lo mismo un tejido celular formado por infinidad de células que un equipo de fútbol o que una comunidad, o sea, un club o una empresa, que son todas partes formadas por jugadores o socios o empleados o lo que sea, ¿no? En este sentido tenemos que desarrollar esta realidad, ¿no? Las partes y el todo, porque, por ejemplo, cuando uno estudia historia de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Uno se da cuenta que hay partes históricas, lo que se llama etapas. Una etapa es una parte histórica, así como hay partes integrales de una realidad, por ejemplo, la mesa está formada por las patas y la tabla, son partes integrales, ¿no? De una realidad presente. Así hay etapas que son partes históricas. Y es importantísimo tener una visión histórica, por ejemplo, de la iglesia, o en general de las cosas, aún de la propia biografía o de la propia nación, ¿no? Entonces, no identificar la parte con el todo, ¿no? Muy habitual en aquellos que son, por ejemplo, personas que predican en contra de la iglesia, identificar una cosa tan múltiple, tan compleja, bimilenaria como la iglesia, con una realidad concreta como puede ser, o sea, un determinado abuso sexual, ¿no? Una realidad bastante compleja, difícil de entender, como la Inquisición, etcétera. Es una parte, es algo, sí, es parte, pero no es el todo, ¿no? Por ejemplo. Creo que es interesante esto tener en cuenta cuando debatimos acerca de la historia de las cosas, ¿no? Diferenciar las etapas de desarrollo de una realidad histórica. De modo que en ese caso ninguna parte representa el todo, sino que el todo es un todo histórico, que está formado por partes, así como hoy nosotros, ¿no? Que tenemos una determinada edad, somos el resultado de todo el proceso histórico que se inicia en el momento de la concepción. Bueno, entonces me parece como introducción interesante, creo que es una falacia que vale la pena continuar analizando. Si fue de su utilidad, les voy a pedir entonces que le pongan el like y se suscriban al canal y quizá compartan algunos videos para su difusión. Que tengan un buen día.